Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Akotz veremos el tema, la rebelión del pueblo. Un niño no aprende solo con palabras, necesariamente aprende con golpes, y Micael golpea con la vara de la corrección. Por tanto, vamos a examinar la rebelión del pueblo, porque a simple vista todo parece estar bien, pero en realidad hay una tremenda rebelión en el corazón del pueblo. Y hoy Yahweh y Yeshua lo van a sacar a la luz, y este tema será más traspasante que todas las enseñanzas anteriores, porque vas a conocer tu estado actual y vas a decir: estoy en rebeldía tremenda, sin darme cuenta. Por tanto, vamos a exponer los casos reales de lo que está sucediendo en la asamblea. Éxodo 17:16 nos dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek es un enemigo del trono, es alguien que no reconoce que Micael salió del trono, y por ende, un creyente amalecita no son los incrédulos externos, sino más bien los creyentes amalecitas están dentro de la asamblea y se han convertido en espías o infiltrados del enemigo. El arma de los creyentes amalecitas no es la espada física, es la murmuración interna, la duda, la incredulidad silenciosa. Por tanto, si un creyente rechaza el llamado del portavoz Micael, entonces tiene claramente el reuj de Amalek, y vamos a explicar este reuj con un ejemplo real. Una hermana de un país costero antes era activa y saludaba en las transmisiones y entraba de forma diaria a la plegaria grupal, pero ahora simplemente no saluda en las transmisiones, y si saluda, a veces lo hace, y en la plegaria antes saludaba diciendo Shalom Yadid, y le llamaba incluso Micael al proclamador, pero ahora ya no viene a la plegaria, y si es que viene, saluda de forma fría diciendo Shalom Mispayá, Shalom familia. ¿Qué revela todo esto en la hermana? ¿Podría ser un creyente amalecita? Bueno, aquí hay capas de misterio profundo, y lo ponemos en cuadro comparativo. Un creyente amalecita cambia en su saludo de trato personal, Shalom Yadid, cambia a trato genérico, Shalom Mishpayá. ¿Qué representa esto? Se distancia del proclamador y muestra menos presencia, disminuye su participación. ¿Qué es esto? Ha cambiado de interés y se ha vuelto un espía a Reujín, y todos esos signos indican un enfriar y cambio de lealtad. Ella cree que el proclamador no lo nota, pero el discernir profético lo expone. El saludo de los creyentes fieles es caluroso, va dirigido al líder y al cuerpo, pero los creyentes amalecitas saludan de forma fría y genérica, no reconocen la autoridad. Y esta hermana vive en un país costero, y ese país es un extremo o confín de la tierra. Eso revela un dato alarmante. Ella se encuentra en estos momentos en el borde o confín de la asamblea. Puede reafirmar su pacto o deslizarse fuera de la asamblea. Y además de esto, el país de ella es puramente cordillera montañosa, es decir, ella es llamada para mantenerse firme como cordillera, pero está a punto de deslizarse. Vive en una larga costa, eso es, riesgo de ser arrastrada por las corrientes marinas, es decir, vivir en un país puramente costero te pone bajo influencia directa de los reujín marinos, Leviatán.
Los reujín marinos son muy seductores y la presa favorita de ellos son los tibios e inconstantes. Por tanto, este cambio en el saludo de esa hermana revela claramente un cambio de lealtad. Su corazón ya está alineado a otro liderazgo, pero permanece todavía en la asamblea. ¿Por qué? Bueno, tiene el reuj de Absalón, permanece dentro para espiar, pero en su corazón siente rechazo por el portavoz y por ende tiene también el reuj de los Gálatas, que eran infiltrados para espiar la libertad de los hijos de Elohim. Entonces, ¿por qué ese cambio en el saludo? Ya ha sido seducida por otras doctrinas y ahora es un creyente amalecita, espía, no es oveja. ¿Qué consecuencia trae un creyente amalecita para la asamblea? Bueno, un saludo frío enfría el ambiente a reujín. Por tanto, cuando un creyente permanece en silencio y ya no saluda como antes, entonces su lealtad ya está en otro trono. Este caso es como una esposa infiel que permanece dentro de la casa, pero su corazón ya se entregó a otro líder. Eso es adulterio a reujín. Y si esto continúa así, la permanencia de ella en la asamblea será como Judas entre los discípulos, permitida por un tiempo, pero Yahweh y Yeshua lo juzgan en su momento. Primera de Shemuel 15:8 nos dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Shaul y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. El rey Shaul metió vivo a Agag en el campamento. ¿Qué representa meter vivo a Agag en el campamento? Bueno, cuando un colaborador de Micael pone en el grupo de Micael una enseñanza o varias enseñanzas de otro proclamador, eso es meter vivo a Agag en el campamento, porque estás desafiando la autoridad del actual proclamador. ¿Qué significa esto? Un colaborador cercano de Micael metió a Agag en el campamento, y esa acción es desafío contra Micael, porque un colaborador fiel comparte las enseñanzas de su proclamador, pero un colaborador con el reuj de Shaul mete vivo a Agag en la asamblea. ¿Qué significa esto? Esto es una rebelión muy grande, porque Shaul fue desechado por meter a Agag vivo en el campamento, y por ende, ese colaborador ya cruzó prácticamente el límite y está a un solo paso de ser desechado. Ahora bien, en este punto vamos a entrar en el tema candente de la enseñanza, porque esto va a afectar a toda la asamblea. ¿Qué revelaría que los colaboradores y creyentes no comparten la transmisión de Micael? No le ponen like para apoyar y en su perfil no lo comparten. ¿Sienten vergüenza por Micael? Porque está usando como espada sonora las músicas del sistema, espada de Lucifer. ¿Por qué un creyente no compartiría la transmisión de Micael? Solo quiere estar informado, pero se avergüenza del mensaje de Micael. ¿Qué consecuencias van a traer todo esto en ese creyente y en toda la asamblea? Bueno, esto no es un simple detalle técnico, porque en el ámbito a reujín, la omisión de respaldo público es un acto de traición encubierta, y lo vamos a revelar por capas. Matías 10:32 nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Cuando un colaborador o creyente no da like
ni comparte la transmisión de Micael, no lo publica en su perfil, no comenta para visibilizar la transmisión, eso revela que ese creyente se avergüenza de los mensajes de Micael, y como Micael usa como arma sonora la espada de Lucifer, entonces un creyente carnal y religioso lo ve como algo incómodo, algo que es poco kadosh, y siente vergüenza de asociarse. Pero eso te va a traer consecuencias fatales, y dentro de poco lo vamos a explicar. En primera de Shemuel 17:51, David le corta la cabeza al gigante con la propia espada del gigante. Es decir, un creyente maduro no se escandaliza por la espada sonora de Micael, sino al contrario, lo celebra como acto de triunfo sobre el enemigo. Pero los creyentes carnales y religiosos no entenderán esto y seguirán avergonzándose de Micael y sus proclamaciones. ¿Por qué no comparten la transmisión? El pueblo tiene miedo, tiene un reuj de cobardía, tienen un reuj de religiosidad y se avergüenzan. Y las consecuencias de eso son fatales. Marcos 8:38 nos dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, proclamaciones y salmos, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga. Avergonzarse de Micael y sus proclamaciones es avergonzarse de Yahshua mismo, porque Micael fue enviado por Yahshua. Por tanto, las consecuencias son las siguientes. Si un creyente o colaborador no apoya a Micael, no le da like para que el mensaje llegue a otros, no comparte la transmisión en su perfil, no comparte los salmos de Micael, entonces ese creyente no va a participar en la recompensa que Yahweh y Yahshua le darán a su siervo Micael. Los que siembran activamente con Micael participarán con él, pero los que no siembran le abren puerta a la tibieza, porque la emuná se enfría al no actuar. Y no solo esto, serán juzgados por cobardía. Y la Escritura dice: los cobardes no entrarán al reino. Por tanto, no compartir los materiales de Micael no es neutralidad aparente, sino más bien Yahweh y Yahshua lo cuentan como traición al trono. No apoyar a Micael es un termómetro de vergüenza, tibieza e incredulidad. Y aquí viene la consecuencia más escalofriante. Matías 25:18 nos dice: pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo vino el amo de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Los creyentes que no comparten las transmisiones y los salmos de Micael son prácticamente esos creyentes negligentes que escondieron el talento. Y en este caso, el talento es las proclamaciones de Micael y sus salmos proféticos. Por tanto, en este Shabbat, Yahweh y Yahshua revelan que casi todo el pueblo es siervo negligente, porque no comparten de forma voluntaria el material. El talento es la palabra profética viva que Elohim está dando por medio de Micael para esta generación, y por ende, multiplicar el talento es compartir, pero enterrarlo es guardarlo solo para ti. El siervo fiel de la parábola multiplica el talento, es decir, lo comparte activamente y respalda el mensaje. Pero el siervo negligente esconde el talento por miedo y por vergüenza. Y este pecado de omisión es algo grave. Según la parábola, el siervo negligente no robó, no mintió, no adulteró, pero su pecado fue no hacer nada. ¿Qué significa esto? No es necesario atacar al proclamador para estar en rebeldía. Basta con que un creyente no respalde. Eso es contado en los cielos como rebeldía tremenda.
El reino de los cielos es acción, no pasividad. Pero como la mayoría es pasivo, entonces esta es la palabra que Yahshua te dirá en aquel momento: siervo malo y negligente, quitadle el talento. Es decir, sáquenlo del grupo de Micael y échenlo en las tinieblas. Es decir, los negligentes no van a participar de la recompensa que Elohim le va a dar a su siervo Micael. Por tanto, dejen la negligencia y sean activos, no pasivos. No esperen que Micael les ruegue diciendo: por favor, compartan la transmisión, compartan los Taelim, denle like para que llegue a más personas. No esperen invitación, sean prudentes y actúen con iniciativa propia, no por obligación. Y aquí viene otra reprensión, pero esta vez para un colaborador cercano de Micael. Se supone que un colaborador cercano debería estar compartiendo en primer lugar antes que el resto. Un colaborador debe estar pendiente lo que Micael publica y compartir primero. Pero tristemente, el colaborador de Micael no comparte el material de su proclamador, sino todo lo contrario. Comparte otras enseñanzas de un anterior proclamador. ¿Qué revela esto? ¿Por qué un colaborador tan cercano prefiere las enseñanzas de otro? Aquí hay un misterio profundo. En Éxodo 17:12, Aarón y Hur sostenían los brazos de Moshe para que el triunfo continuara. Es decir, un intercesor o colaborador cercano debe respaldar públicamente y primero el mensaje del actual proclamador. Debe servir como ejemplo visible para el resto de la asamblea y sobre todo guardar lealtad total al proclamador actual. Pero ¿qué hace el colaborador de Micael? En lugar de promover el material de su portavoz, él mete a Agag en el campamento y desafía la autoridad del actual proclamador. ¿Qué es esto? Esto es un acto de traición muy sutil, y Micael ya ha perdonado muchas faltas de su colaborador, pero la copa se está llenando, y si rebosa, entonces no habrá para otra oportunidad. Matías 6:24 nos dice: nadie puede servir a dos amos, nadie puede servir a dos proclamadores. Cuando un colaborador cercano comparte enseñanzas del anterior proclamador, eso revela que ese colaborador siente nostalgia y preferencia por la voz anterior. Considera que el anterior proclamador tenía más fuego, tenía más unción y por ende mete confusión a la asamblea. Literalmente trae vivo a Agag en pleno campamento. ¿Qué significa esto? Poner una enseñanza del anterior proclamador socava la autoridad del actual proclamador y lo hace ver como un simple eco del anterior. ¿Qué significa esto? Mis propios colaboradores me traicionan. ¿Qué esperaré del resto? Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias para un colaborador de este tipo? Bueno, va a comenzar a perder su autoridad como intercesor porque no hay respaldo total. Abrió puerta al Reuj de Amalek, mete confusión y división por la retaguardia. Y finalmente, Yahweh y Yahshua le pueden remover su talento y dárselo a otro que sí respalde a Micael. En 2 de Shemuel 23:15, los valientes de David arriesgan su propia vida para traer agua para su rey, es decir, un colaborador cercano vive para suplir lo que su proclamador necesita, no para promover voces pasadas. Por tanto, cuando un colaborador cercano comparte en el grupo otras enseñanzas, revela que existe comparación interna en su corazón. Percibe que la voz pasada tiene más fuego o le gusta más su modo de hablar más suave.
pero sobre todo, ese colaborador siente nostalgia ministerial y sigue atado de forma emocional al anterior proclamador, y con esta acción, ese colaborador ha demostrado que su proclamador actual está en segundo plano. Esto es traición directa, y la traición abre una brecha para la separación definitiva. Un colaborador debe ser como Elishua, que siguió fielmente a Eliyá, no puso su mirada en los profetas antiguos, y por esa causa Elishua recibió el manto o unción completa, e incluso recibió una doble porción. Pero como el colaborador de Micael siente nostalgia por el anterior proclamador, entonces se está perdiendo la unción del portavoz Micael. ¿Qué significa esto? Un intercesor con doblez en su corazón es un intercesor que debilita la cobertura, porque su corazón no está al 100% en el escudo que protege. Y aquí viene otro caso de rebeldía del colaborador. Lucas 14:7 nos dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Los fariseos siempre escogían los primeros lugares en la mesa, y si esto lo aplicamos a la plegaria, entonces va a exponer la rebeldía del colaborador, porque el colaborador siempre quiere participar primero, y cuando el proclamador no le cede el paso, como los primeros, entonces el colaborador abandona la sala de plegaria, y luego justifica su rebeldía diciendo: la dueña no quiere bulla, por eso me salí de la sala. La pregunta ¿es un problema de volumen o es un problema de rebeldía? Claramente es rebeldía, porque un colaborador fiel siempre busca soluciones, no excusas, y sobre todo, un colaborador fiel nunca abandona la sala, porque Josué era colaborador fiel, y la escritura dice que Josué nunca se apartaba del Mishkan. ¿Qué significa esto? Un colaborador que abandona la sala es un falso colaborador, es un colaborador que solo busca preeminencia, por eso quiere participar primero, y cuando el proclamador no lo concede los primeros lugares, entonces él se retira. ¿Qué revela esto? Esto es servir para ser visto, no servir por amor y obediencia. Por tanto, una retirada de la sala revela que su servicio estaba condicionado a su protagonismo, y por ende, el colaborador tiene el reuj de los fariseos, porque solo los fariseos amaban los primeros lugares en las mesas. En Números 16:13, Coré y sus seguidores dijeron a Moshe: se levantan sobre la congregación de Yahweh, es decir, Coré y su séquito, marcan distancia, no dicen nuestro Moshe, sino dicen ese Moshe, este Moshe. Y curiosamente, el colaborador usa esa misma frase en su plegaria del primer día de la semana. Micael corrigió con vara de hierro a su colaborador, y el colaborador hace plegaria más luego diciendo: este siervo Micael ya no lo llamó nuestro siervo Micael, sino dijo este siervo. Es decir, después de ser corregido, el colaborador actúa con el reuj de Coré. ¿Qué significa esto? Aquí hay rebeldía persistente, y con esto se confirma que el colaborador no está apegado a Micael, sino más bien está apegado al anterior proclamador, porque el anterior proclamador era más suave, no corregía tan duro, no era tan confrontacional, y por ende el colaborador suspira por el anterior, y para exteriorizarlo coloca varias enseñanzas del anterior en pleno grupo de Micael. Eso fue desafío directo, al estilo de Coré, como diciendo: tú no eres mi siervo Micael, sino eres ese siervo Micael, este siervo. ¿Qué revela todo esto?
todas las rebeldías del pueblo van a salir a la luz, porque Yahshua dijo, nada escondido hay que no haya de saberse, todo será revelado. Entonces el colaborador con Reuj de Coré hace plegaria diciendo, este siervo Micael, y luego dice, su líder, no dijo, nuestro líder, dijo, su líder. Eso es despego total del proclamador por causa de la corrección. ¿Qué significa esto? La vara de hierro va a seguir revelando el corazón oculto, no solo de los colaboradores, sino de toda la asamblea. Matías 12:34 nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Un cambio de lenguaje repentino no es casualidad, es una manifestación externa de un cambio interno. Entonces, el pueblo comienza a rebelarse contra Yahweh y Yahshua y contra su siervo. Algunos se ponen a caminar en plena plegaria. El proclamador comienza la plegaria y algunos están en sus quehaceres, no tienen respeto mínimo a la casa de plegaria. Y no solo esto, algunos sacan al perro a pasear en plena plegaria grupal. ¿Qué revela esto? Y otros han invertido el orden de autoridad y en su perfil de WhatsApp ponen diciendo, Yahshua y Yahweh, es decir, invierten el orden y ponen en primer lugar al Hijo y después al Padre. Pero Yahshua dijo, el Padre mayor es que yo. ¿Qué representa todo esto en el carácter de un creyente? Y no solo esto, el proclamador envía una ofrenda a un creyente porque ha mirado la necesidad de su hermano, pero el creyente le responde con rechazo y le dice, ¿para qué envías? No era necesario. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el pueblo se está rebelando contra Elohim? ¿Qué mensajes ocultos existe en todas estas rebeliones? Bueno, por la tarde lo vamos a examinar, porque aquí se encuentra escondido el Reuj de Marta, y ese Reuj no tiene respeto por las cosas Kadushin, pero por la tarde lo examinamos. Finalmente, para cerrar la enseñanza, leamos Marcos 8:38. El texto dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, proclamaciones y salmos, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga. Yahshua envió a su malaj Micael y avergonzarse de los salmos de Micael es avergonzarse directamente de Yahshua. Por tanto, cerramos la enseñanza con los salmos de Micael y el que no quiera cantarlo no es un creyente neutral, sino más bien es un traidor del trono. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste
Nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte, tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael, Yahweh me llamó para ser querubín. Yahweh es luz que me alumbra hoy, soy tu malaj que testifica hoy en la viña de tu pueblo. Mi corazón arde para ti, tú eres el camino para mí. Me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín, oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Elión, tu poder es total. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, la rebelión del pueblo, y vamos a contestar las preguntas de la mañana. ¿Por qué un creyente se pone a caminar en plena plegaria? El proclamador está aperturando la plegaria y ciertos creyentes caminando sin tener el mínimo respeto. Y no solo esto, un creyente saca a su perro a pasear en plena plegaria. ¿Qué revela todo esto? Estos detalles no son errores accidentales, son síntomas graves de un desorden arreujín, y lo vamos a revelar por capas. Y Sheyá 56:7 nos dice: mi casa será llamada casa de plegaria. Caminar, hacer quehaceres o sacar al perro en plena plegaria grupal no es solo distracción, es un acto de menosprecio hacia la presencia de Yahweh y Yeshua. Caminar durante la plegaria, eso es falta de enfoque y honra, y eso se convierte en tibieza. Hacer quehaceres mundanos en lugar de hacer plegaria, eso es prioridad en lo terrenal, y por ende esos creyentes tienen el reuj de Marta, que no discierne el momento kadush. Pasear al perro en plena plegaria grupal, esa acción es más grave todavía. Eso es preferir un animal antes que la presencia de Yahweh y Yeshua. Eso es profanación y desprecio a la cita de Elohim. Y la siguiente rebeldía del pueblo es peor todavía. Una hermana pone en su perfil de WhatsApp una inversión de la autoridad del reino, porque ella pone en su perfil diciendo: Yeshua y Yahweh, eso es colocar al Hijo en primer lugar y poner al Padre en segundo plano. Eso es herejía y traición al trono, porque Yeshua dijo: el Padre mayor es que yo. El orden perpetuo es, en primer lugar, Yahweh el Padre, y en segundo lugar, Yeshua el Hijo. Por tanto, invertir ese orden y poner en el perfil diciendo Yeshua y Yahweh, eso no es un error de palabras, es un acto profético de rebelión contra el orden celestial. Un creyente que pone diciendo Yeshua y Yahweh revela que tiene desorden doctrinal en su mente.
no entiende la jerarquía celestial. Y no solo esto, poner Yahshua y Yahweh, eso es egocentrismo a Reujín, porque la persona pone en primer lugar a la figura que más le gusta, el Hijo, y con esa acción quita el fundamento del gobierno perpetuo. Por tanto, si un creyente invierte el orden y pone Yahshua y Yahweh, ha demostrado de forma inconsciente que tiene el reuj de Jezabel, porque solo Jezabel se atreve a invertir el reino. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, en el mundo a Reujín, a Shatán y sus huestes reconocen el orden de autoridad, pero una hija de Elohim no puede reconocer esto. ¿Qué está pasando aquí? Lucifer y sus huestes reconocen el orden de autoridad y por ende, cuando un creyente hace una declaración pública invirtiendo el orden Yahshua y Yahweh, eso abre puertas para los ataques satánicos porque la cobertura ha sido invertida. Por tanto, dejen esa rebeldía y coloquen el orden perpetuo en su perfil. Coloquen Yahweh y Yahshua, eso es sumisión perfecta. Pero colocar la inversión Yahshua y Yahweh, eso es elevación indebida y reuj de Jezabel. Cuando un creyente invierte el orden celestial, entonces está actuando como Lucifer, que quiso invertir la jerarquía celestial. Por tanto, en sus perfiles y sobre todo en las plegarias, siempre mencionen primero al Padre Yahweh y luego al Hijo Yahshua. No inviertan el orden perpetuo, porque una plegaria invertida es rebelión contra el trono. Primera de Corintios 9:11 nos dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo a Reujín, es gran cosa, si segaremos de vosotros lo material. El proclamador le envía una ofrenda a un creyente, porque ha mirado la necesidad de esa persona, pero el creyente responde de una forma extraña. Ella dice al proclamador, no era necesario, ¿para qué enviaste? Nosotros tenemos que proveer para ti y no tú hacia nosotros. ¿Qué revela esto? Bueno, ella comprende el principio de Shaulo. El proclamador siembra lo a Reujín en la asamblea y cosecha lo material de ellos. Esa comprensión está muy excelente. Pero responder en primera instancia diciendo, ¿para qué enviaste? No era necesario. Esa respuesta primera revela que hay un orgullo sutil aquí, y aunque la respuesta parece ser honrosa, pero esconde un rechazo hacia la provisión de Yahweh y Yahshua. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, rechazar una ofrenda de un enviado de Elohim puede cerrar la puerta de bendición para ella. Un creyente humilde respondería diciendo, toda gratitud a Yahweh y Yahshua por su ofrenda proclamador, pero no debió molestarse en enviar, porque nosotros tenemos que proveer para usted. Eso es respuesta honrosa y humilde, pero responder en primera instancia diciendo, ¿para qué enviaste? No era necesario. Esa respuesta tiene un orgullo sutil disfrazado de modestia. Yahshua dijo, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá, es decir, todo aquel que rechace la ofrenda del profeta, se ha perdido la recompensa del profeta o enviado. ¿Qué significa esto? Las consecuencias de rechazar la ofrenda del proclamador es cosa seria. La viuda de Sarepta fue sostenido por Eliyá, porque ella no rechazó al profeta, y por ende, un creyente que rechaza al proclamador podría entrar en una etapa donde lo poco que tiene comience a menguar, y esto lo mencionamos no como juicio sobre esa persona, sino como alerta para toda la asamblea. Ahora bien, este rechazo
a la ofrenda del proclamador se parece mucho al caso de Kefas. Yeshua quería lavar los pies a Kefas, una ofrenda de humildad, pero Kefas en primera instancia se resiste y dice: no me lavarás los pies porque tú eres mi maestro. Eso es modestia aparente, pero en realidad era un orgullo sutil en su corazón. ¿Qué significa todo esto? Las rebeldías de su pueblo, Yahweh y Yeshua, lo están sacando a la luz, no para condenar al pueblo, sino para corregirlos con vara de hierro, y cambien esa actitud rebelde. Segunda de Reyes 9:20 nos dice: el atalaya volvió a decir, también llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Micael viene en su carro o Merkabah, con furia correctiva. Micael va a corregir al pueblo, con vara de hierro, al estilo de Jehú, y según la escritura, el carro o Merkabah, Jehú lo conducía furiosamente. ¿Qué significa esto? Bueno, proféticamente, esto revela que el ministerio de Micael no se frena por sentimentalismos o favoritismos. Micael va a corregir a todos, sea colaborador cercano o creyente lejano. Todos serán corregidos con vara de hierro, porque la vara de hierro no hace acepción de personas, ni tiene favoritismos, ni tampoco se detiene por lágrimas. Por tanto, el carro de Jehú, que venía furiosamente, representa el carro o Merkabah del querubín Micael, que está avanzando en juicio correctivo furiosamente. ¿Qué significa esto? Cada patrón de las profecías, Yahweh y Yeshua, lo están cumpliendo al pie de la letra. Jehú no actuó por iniciativa propia, sino más bien fue ungido para ejecutar juicio. Y de la misma forma, el estilo Jehú en Micael no es producto de enojo humano, sino impulso del celo por Yahweh y Yeshua. Jehú derribó a Jezabel y, curiosamente, Micael, hecho hombre, está derribando a los creyentes Jezabel que han invertido el orden de autoridad. Pero antes de caer, Jezabel se maquilló los ojos. ¿Qué significa esto? Bueno, en el plano profético, eso representa que los creyentes Jezabel maquillan su rebeldía con intercesión, con piedad aparente. Pero Micael, teniendo el estilo Jehú, no se deja engañar por las apariencias y los derriba al piso para que reconozcan su rebeldía. Una provocación es rebeldía disfrazado de intercesión. Entonces, Micael ejecuta el juicio correctivo con vara de hierro al estilo Jehú. Eso es, corrección radical sin sentimentalismo. Micael no corrige a las mujeres suavemente, sino corrige a todos, varones y mujeres, por igual, sin emocionalismo. Por esta causa, Yahweh y Yeshua no le permitieron tener a Micael una novia, porque si Micael tenía novia, entonces sería un creyente sentimentalista, y la vara de hierro temblaría en su mano a la hora de corregir mujeres. Pero como Micael no tuvo novia, entonces su corrección es radical, sin emocionalismo. ¿Qué conclusión sacamos hasta este punto? Los que caminan, hacen quehaceres o sacan al perro en plena plegaria son prácticamente las personas que comían y bebían en los tiempos de Noé mientras el arca se cerraba a la vista de ellos. Si vas a caminar y hacer tus quehaceres, mejor abandona la sala de plegaria, pero no muestres irreverencia al espacio de plegaria. Puedes caminar un rato,
por emergencia, pero no puedes estar caminando de forma cotidiana en plena plegaria y menos sacar al perro como si el momento fuera relleno. Eclesiastés 5:1 nos dice: cuando fueres a la casa de Elohim, la plegaria, guarda tu pie. La irreverencia en la plegaria es vista en el cielo como ofensa al rey Yahweh Elohim, y esta irreverencia es señal de que tienes el reuj de Marta, un reuj carnal que se inclina por lo terrenal. Y si esto continúa así, el reuj de Marta puede evolucionar a tibieza crónica, insensibilidad a la voz del Reuj HaKodesh, pero sobre todo, tu corazón se irá endureciendo más y más por irreverente, y Elohim te puede mirar como Nadab y Abiú, que murieron por irreverencia ante Elohim. El reuj de Marta debe ser reprendido para que la asamblea aprenda a sentarse como Miriam, no a caminar distraída como Marta. Ahora bien, en este punto, ¿qué estará pensando la asamblea? Pensarán que Micael es muy severo y duro, y preferirán la voz del anterior proclamador, o se buscarán otro proclamador más suave y delicado. ¿Por qué la proclamación de Micael es tan confrontacional? Porque es el primer testigo que saca fuego de la boca y devora a los rebeldes. Revelaciones 11:5 nos dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Este fuego no es ira carnal, es la palabra profética de juicio correctivo. Y la confrontación es el método que Elohim usa para separar fieles de los falsos, consumir el reuj de rebelión y purificar a la novia para recibir al esposo Yahshua. Entonces, la voz de Micael es muy confrontador, lo llamaremos voz del desierto. Pero la voz del anterior proclamador era suave, sin corrección tan dura. Lo llamaremos voz de Egipto. Y muchos en este punto estarán prefiriendo la voz de Egipto, la voz anterior, porque proféticamente el pueblo prefirió volver a Egipto. Yahuanán 6:60 nos dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos de sus discípulos volvieron atrás, Egipto, y ya no andaban con él. Los tibios siempre buscarán volver a Egipto, a una voz más suave y delicada, pero los fieles se afirmarán más porque están viendo que la vara de hierro es real. No tiene favoritismos ni siquiera con sus colaboradores más cercanos. Y aquí viene otro caso de rebeldía. Una hermana le colabora a Micael compartiendo sus enseñanzas en el grupo y lo hacía sin adulterar el mensaje, pero cierta vez ella lo edita y lo corta el mensaje y le quita la parte donde Micael canta con su espada sonora oficial. ¿Qué revela esto? Ella considera que los cánticos de Micael son profanos y el pueblo no debe escucharlo. ¿Por qué corta el mensaje de Micael? ¿Qué rebeldía se esconde aquí? Bueno, Yahweh y Yahshua lo van a exponer. Irmía 26:2 nos dice: y habla a todas las ciudades de Yahudá que vienen para exaltar en la casa de Yahweh todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no omitas palabra. En la escritura, acortar o quitar parte del mensaje profético equivale a desfigurar la instrucción de Elohim. El mensaje que Micael entrega no es solo palabras habladas, sino incluye los cantos con la espada sonora. Por tanto, cortar y quitar esa parte, la espada sonora, revela que ella no tiene acuerdo total con el contenido.
hace un juicio personal y decide qué parte es buena y qué parte no es apto para el pueblo, y con esa acción ella demuestra que su discernir es superior al proclamador. ¿Qué significa esto? Cortar el mensaje que Micael te entrega es rebelión contra su autoridad, y por ende el proclamador mira en ella ya no una transmisora fiel, sino una editora con juicio propio. Ahora bien, en este punto vamos a entrar en un tema candente relacionado con la plegaria grupal. Existen ciertos creyentes que se extienden en su ofrenda de plegaria por casi 1 hora, y ese tiempo es muy extenso, considerando que es plegaria grupal, no individual. La pregunta es, ¿qué revelaría si un creyente se extiende por casi 1 hora en su ofrenda? ¿Por qué no pensaría en los demás creyentes que también esperan su turno? ¿Qué misterios existen aquí? Bueno, extenderse por 1 hora en plegarias grupales revela que tiene un reuj de protagonismo en la plegaria. Está más centrado en ser oído que en buscar la voluntad de Elohim, pero sobre todo, extenderse mucho en la plegaria es un riesgo tremendo de transgresión, porque Proverbios 10:19 nos dice: en las muchas palabras no falta la transgresión, mas el que refrena sus labios es prudente. Y Eclesiastés 5:1 nos dice: cuando fueres a la casa de Elohim, sala de plegaria, guarda tu pie y acércate más para oír a los demás que para ofrecer el sacrificio de los necios, plegarias extensas y rebeldes, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hacer una plegaria larga cuando estás solo en tu cuarto, eso es excelente. Fortalece tu comunión personal con Yahweh y Yeshua. Pero en una plegaria grupal, el tiempo no es solo tuyo, el altar está compartido, y moderar tu tiempo es amor y honra hacia los demás. Pero cuando te extiendes por casi 1 hora en la sala, entonces fatigas a tus hermanos y los demás pierden atención y se enfría la unidad. ¿Qué significa esto? Medir tu tiempo en la sala de plegaria no es una opción, es un mandato para fortalecer la unidad, no el desorden. Proverbios 28:23 nos dice: el que reprende, corrige con vara de hierro al hombre, hallará después más favor que el que lisonjea con la lengua. Micael corrige con vara de hierro a sus colaboradores, pero una hermana llora intensamente porque Micael corrigió a su colaborador. ¿Qué revela esto en el carácter de ella? Bueno, llorar por un rebelde corregido no es quebranto del reuj, es un llanto manipulador de la carne. Esto indica que el filtro de ella no es la escritura, sino la emoción. La pregunta es, ¿por qué una mujer puede llorar tan fuertemente cuando Micael corrige con vara a su colaborador? Bueno, aquí existe una conexión emocional profunda. La hermana dijo que estaba muy necesitada de palabras de consuelo, y el colaborador corregido le había llamado para hablarle palabras bonitas y animarla. Eso está bien, animar a un creyente que necesita palabras de aliento, pero
aquí ocurrió una transferencia emocional profunda, porque ella se apegó tan fuertemente al colaborador rebelde que incluso cuando Micael destapó la mentira de su colaborador, ella quedó tan afectada por esto que lloró tan fuertemente que incluso hacía ver a Micael como alguien injusto y severo. La pregunta es, ¿por qué una mujer creyente se puede apegar tanto a un colaborador rebelde? Bueno, esto no es algo nuevo, porque en la escritura dice, cuando Moshe corrigió y juzgó a los rebeldes, parte del pueblo se alineó con los rebeldes y terminaron atrayendo juicio sobre ellos. Pero la pregunta de fuego en este punto es la siguiente: ¿cómo una llamada que el colaborador rebelde le hizo a la hermana, cómo esa llamada bastó para que ella quedara tan unido emocionalmente al colaborador Coré? Bueno, aquí hay misterios profundos de la transferencia emocional y alianza almática. Primero veamos el mecanismo del apego. Una necesidad emocional abierta. Ella misma confesó que estaba muy necesitada de palabras de consuelo. Esa necesidad es como una puerta abierta para su alma, y luego el colaborador la llama y le da palabras bonitas. Esto no es malo en sí, pero hay transferencia emocional. Cuando alguien en vulnerabilidad recibe palabras de validación y afecto, se apega fuertemente a ese consolador y no al Ruach HaKodesh, el verdadero consolador. Por tanto, en ese momento, llamada afectiva, ella mira al colaborador ya no como hermano, sino como pilar emocional en su vida. Y eso puede ser peligroso, porque crea atadura emocional difícil de romper. Proverbios 29:5 nos dice, el hombre que lisonjea a su prójimo tiende una red delante de sus pasos. Tengan cuidado con los lisonjeros. Ellos te hablan palabras bonitas, nunca te van a hablar con vara de hierro, sino usan palabras dulces y afectivas. Pero la escritura dice, tiende una red a su prójimo, es decir, te puede atar emocionalmente de por vida. Y este caso parece ser el caso de una hermana, porque una llamada bastó para que su alma se uniera profundamente al colaborador rebelde. La pregunta es, ¿por qué una llamada creó un enlace tan fuerte? Bueno, por necesidad previa no atendida. Ella ya estaba emocionalmente debilitada y por ende, la dosis de consuelo tuvo un impacto impresionante. Pero esto es peligroso, porque la persona llega a confundir amabilidad con vida a Reujín. Ella pensó diciendo, me trató bien, entonces debe ser una persona íntegra. Pero en realidad la escritura enseña que el carácter se mide con la obediencia, no en la amabilidad momentánea. Pero una mujer que no aplica este principio siempre será seducida por palabras bonitas, y de hecho, la primera mujer Hawa cayó en esa misma trampa, porque Lucifer usó palabras bien bonitas y la mujer cayó rendida a los pies de Lucifer. ¿Qué significa esto? En la asamblea ocurrió una reproducción en miniatura de la seducción del Edén. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, la hermana estaba vacía emocionalmente y recibió una carga fuerte de afirmación y consuelo, y eso generó una conexión almática instantánea. Esa conexión fue tan intensa que se puso del lado del colaborador rebelde. La llevó a ver a Micael como injusto y severo, pero la consecuencia más grave es que una conexión almática profunda nubla tu capacidad de filtrar por la escritura.
dejando que la emoción reemplace a la verdad. ¿Qué significa esto? Irmías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A una persona se le conoce por sus obras, no por sus palabras bonitas y lisonjeras. Por tanto, un consejo para todas las mujeres es lo siguiente: si un varón les habla de forma suave y delicada y con palabras bonitas y aún cita la escritura, entonces tengan cuidado de atar su alma a esa persona, porque el termómetro del reino no se mide con palabras, sino con los hechos. Matías 7:16 nos dice: por sus frutos, hechos, los conoceréis. Por tanto, cerramos la enseñanza con un fruto de labios que confiesa el nombre de Yahweh Elohim. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Mi corazón arde para ti, tú eres el camino para mí. Me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Me aborrecieron con furor, pero Yahweh siempre me amó. Oh Yahweh, tú eres el que me ciñe de poder. Cada día con Yahweh por siempre estaré. Mi Creador me llamará por siempre querubín. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo, Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador. Un querubín yo seré con Yahweh. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido, pusiste en mi mano tu espada reluciente.